Bueno. Buenas tardes. Todavía no, espérate. ¿Se escucha o no se escucha? Vale. Hola. ¿Listo, no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Ángela Olmedo, soy editora en Penguin Random House y en el sello Grijalbo, que es el sello en el que publica SUE, El viaje de los colibríes, y que es la novela que nos reúne esta tarde. Muchas gracias por estar acá, hay muchas actividades sucediendo ahí fuera al mismo tiempo, así que, bueno, se agradece antes que nada que estén acompañando a SUE esta tarde. Es un momento especial, además, para ella, porque estuvo acá en el 2015, me contaba, mientras comíamos. Sí. Y bueno, para ella es una celebración, es un reencuentro con sus lectores de acá, de Guadalajara, de Jalisco, de otras partes, y es un momento muy bonito. Estaba pensando cómo presentar a SUE, porque muchos de ustedes ya la conocen. De hecho, tiene un grupo de fans bastante fiel, bastante grande, pero bueno, aunque suene un poco repetida, porque muchos contarán esta historia, quería recordar que la historia de SUE me parece que es tan bonita y tan inspiradora como su novela El viaje de los colibríes y como otras tantas novelas que ella ha escrito y publicado, porque SUE se dedicaba a otro sector profesional. Ella trabajaba en restaurantes, estuvo trabajando durante 10 años o más en restaurantes, pero tenía el gusanito de la escritura desde que era chiquita. Ella me contaba que desde los 8 años empezó a escribir porque contaba muchas historias. De hecho, en la escuela la señalaban las maestras porque decía mentiras, y en realidad ella no decía mentiras. Lo que pasa es que tenía mucha imaginación porque las maestras no sabían que ella en realidad era escritora. Y ella ya en ese momento se puso a escribir y en algún punto de su vida, no sé qué edad tenía, SUE. Cuando la primera vez que escribí un cuento fue a los 8 años. ¿Y cuando ya decidiste que querías dedicarte a la escritura? A los 15, pero a los 20 lo olvidé. Se te olvidó, ¿verdad? Sí. Pues qué bueno que recuperaste La memoria. y ese sueño que tenías debajo de la piel. Porque, bueno, escribió El viaje de los colibríes y aquí no acaba la historia. Ella en realidad la escribe, pero luego la deja en un cajón. Y unos años después decide publicarla, pero por cuenta propia. En realidad, El viaje de los colibríes nació como una edición independiente. Muchos recordarán la cubierta de la edición anterior, porque fue un exitazo. Ahorita que sacamos esta edición en Grijalbo, en Penguin Random House, de hecho le pusimos esta frase, ¿no?, de que SUE y El viaje de los colibríes es un fenómeno de la autopublicación en México, porque ella empezó su carrera como escritora autopublicándose y fue así como empezó a llegar a muchísima gente, pero muchísima, estamos hablando de más de 70,000 personas. Entonces, también este momento es una celebración porque le pusimos esta cubierta tan bonita, tan chula, de una ilustradora brasileña que se llama Bruna, y publicamos recientemente la nueva edición, una edición que podemos decir profesional de El viaje de los colibríes, que tiene además un contenido inédito. Entonces, bueno, creo que algunas primeras preguntas obligadas, pues serían: ¿cómo te sientes, SUE, con esta nueva vida que le estás dando a tu libro? Y pues no sé si quieras hablar de entrada de cuál es el contenido inédito que incluiste en esta edición, por qué decidiste que fuera y bueno, y cómo es que te animaste a hacer esta nueva edición con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángela, por acompañarme, y muchísimas gracias a todos los que asisten a esta presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todos los que ya leyeron el libro, la primera versión, y a los que no lo leyeron y bueno, ahora van a leer esta versión.
Muchísimas gracias por la oportunidad, que los que no lo conocían y les llama la atención y dijeron, bueno, vamos a ver de qué trata, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de fiesta, además que esta es una de las ferias más bonitas que he visto. Me parece maravilloso que hayan estos recintos donde el libro se celebre de una manera tan alegre, tan bonita, donde hay tanta variedad de lectores, escritores y esos encuentros tan bonitos. Yo soy de Tabasco, una ciudad pequeña en Villahermosa, y no hay esos grandes eventos que hay como aquí, y para mí la primera vez que vine aquí en el 2015 fue maravilloso. Y justamente la pregunta que me hace sobre cómo me siento otra vez como 8 años atrás, cuando por primera vez vine, y esa emoción de ver este recinto, ¿no? Porque es un recinto maravilloso de los libros, y me siento igual de emocionada que la primera vez. Y ahora al tener esta nueva edición es como si lo estuviera viendo por primera vez el libro, y estoy muy contenta de este resultado, como bien dice Ángela, de esta manera ahora más profesional, de la mano de esta editorial experta, ya que bueno, yo empecé como escritora independiente y de alguna manera todas las cosas haciéndolos de alguna manera con amor, pero algo empírico, y bueno, ahora teniendo pues este seguimiento, ha sido una experiencia totalmente nueva y diferente, y me siento rejuvenecida 8 años atrás. Es como volver a presentar el libro por primera vez. ¿Y sobre el contenido nuevo que incluiste para esta edición? Siempre he dicho que El viaje de los colibríes no va a tener una segunda parte, así que los que ya lo leyeron ya no va a haber segunda parte, pero los que leyeron la primera versión, les comentó que siempre me decían, oye, ¿qué más pasó con Romina? Y en mi mente yo sí tenía claro qué más pasó con Romina, sin embargo, en ese momento nos surgió la historia, decidí terminarla donde la terminé, y ahora que hicimos esta nueva edición con Penguin Random House, dijimos, bueno, sería buena oportunidad de contarles qué pasó con Romina después del final que ustedes ya conocen. Pero no solo eso, sino que además tiene algunos fragmentos donde les voy contando un poquito de su pasado nuevo, y además esos nuevos fragmentos, y además algunas frases nuevas que yo buscaba que conocieran un poco más a Romina de la versión pasada. Entonces esta versión sí es leer una novela completamente nueva, cambia el inicio, cambia el final, tiene frases nuevas, y de alguna manera yo la presento como mi versión final. Cuando escribimos, muchas veces los escritores, está el primer boceto antes del editor, está el boceto después del editor, y bueno, está ya el libro final, ¿no? Y ya después de los cambios, correcciones que se van haciendo, y de alguna manera siento que El viaje de los colibríes tuvo ese proceso en su edición independiente, y ahora sí esta es como mi versión que quiero compartir con el mundo. Hace un momento nos contabas que estar acá para ti es un viaje en el tiempo a 8 años atrás, pero yo quiero ir todavía más atrás por un momento antes de empezar de hablar de Romina y de la historia de Romina. Cuando empiezas a escribir El viaje de los colibríes, ¿cuál fue tu impulso original? ¿Cuál fue el semillero? Es decir, tú escribías desde que eras chiquita, pero para ti era un impulso, una necesidad de volcar esa imaginación en papel, o realmente querías inspirar a través de la historia de Romina en El viaje de los colibríes a otra gente? Porque bueno, ahorita hablaremos de Romina y de su historia, pero es una historia de superación de obstáculos y de búsqueda de un camino propio. Bueno, como se suele decir, ella hace un viaje físicamente a otra ciudad del país, pero sobre todo es un viaje interior, ¿no? Entonces, creo que como lectores, como lectoras, con El viaje de los colibríes, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué motivó a Sue originalmente? Ayudarme, ¿no?, con esta historia a que yo agarre las riendas de mi vida y supere este obstáculo por el que estoy sucediendo, o ella originalmente solo quería como satisfacer esa necesidad interior de la escritura. Bueno, cuando empecé a escribir de niña, empecé a darme cuenta que las historias que yo imaginaba les podía poner orden. La cabeza de un escritor yo creo que es un caos.
todo está así como todo son ideas, personajes, diálogos, como que todo te va llegando al azar, al menos así es mi cabeza. Y a través de que leía mucho de niña, fue que logré conseguir cómo ordenar esas ideas y descubrí el cuento, la poesía, la novela. A los 15 años escribí mi primera novela y después lo dejé por un tiempo porque, bueno, no había posibilidades de dedicarme a la escritura en ese momento, no lo veía como una posibilidad o me decían que era como un sueño, ¿no? Entonces me dediqué a otra cosa, lo dejé por muchísimo tiempo la escritura, hasta que a los 20 años me surge la necesidad de contar esta historia, pero más que para guiar a alguien más, era para guiarme a mí misma, porque en ese entonces pues yo ni siquiera imaginaba que ese libro algún día iba a ser publicado. Era una especie entre de diario, ficción y a lo mejor de esa persona que yo quería ser. Muchas de las cosas que yo escribí, porque las empecé a escribir a los 20 años, actualmente tengo 38, y la nueva versión termina cuando Romina tiene 43, me doy cuenta que era como el deseo mío de encontrar mi lugar en este mundo. Entonces creo que de alguna manera buscaba que Romina me guiara a mí. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente el día, agosto, en Monterrey del 2013, cuando le puse punto final a la novela, dije, wow, esta sería la novela que si yo viera en un pasillo de una librería, la compraría. Y tal vez hay allá afuera más Rominas o más Sue. Y por eso es que me animé a publicarla de manera independiente. Pues te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Porque Romina ha inspirado no solo a Sue, sino a mucha gente, a mí también, en lo personal te lo agradezco. Pero vamos a hablar un poquito más de Romina, si te parece bien. Sí. Les contaba, ¿no?, para quienes no la hayan leído, que Romina hace un viaje, ella se mueve a la ciudad de Puebla y comienza ahí la novela en la que tiene que lidiar con una serie de situaciones, algunas más cotidianas, como problemas laborales, también sale mucho con los amigos que ella conoce en ese momento, y los amigos tienen además sus propios problemas con los que ella tiene que lidiar porque ya estableció un vínculo con ellos, conocerá a otra gente, tendrá otras relaciones, también relaciones afectivas, eróticas, pero todo esto en realidad sucede como parte de, como decía hace un momento, de una búsqueda. O sea, el traslado a Puebla coincide como con ese viaje que ella hace hacia el interior, porque pues no sé cuál sea la opinión de los demás lectores, pero todo parece indicar que ella está en búsqueda de algo porque siente un cierto vacío. Cuéntanos cómo describirías a Romina para aquellos que todavía no han leído la novela. La novela inicialmente se iba a llamar Cenizas de mis sueños. Ese era el nombre de que cuando yo la inicié, Cenizas de mis sueños, puse en el Word y empecé a escribir, luego en la libretita que era donde hacía mis apuntes. Pero yo describiría a Romina como un colibrí. Yo de pronto estoy casi a media novela escribiéndola y veo un documental de unos colibríes y digo, Romina es un colibrí. Romina está buscando su jardín, Romina está buscando su lugar en este mundo. El colibrí es el único ave que puede volar hacia atrás y para mí la novela me parecía está narrada en primera persona, entonces es una especie de retrospectiva de su vida. Aparte que Romina es como la más comunicativa de su grupo de amigos y por alguna razón todos le tienen mucha confianza, entonces es la confidente de todos y es la voz de Romina la que nos cuenta las historias de los demás. Entonces, para mí, no solo Romina, sino los demás personajes también me parecían colibrís y bueno, en general yo describiría a Romina como un colibrí. A mí me gusta mucho ella porque creo que en las buenas novelas los personajes no están idealizados, no están romantizados, ¿no? Y creo que empatizamos mucho con ella porque sí es posible verse relajado porque no está en un pedestal. Es una mujer común y corriente como las mujeres que estamos acá, probablemente no una audiencia como más de cierta edad se sienta tal vez un poquito más identificada, pero bueno, es una mujer común y corriente que a fin de cuentas, como se suele decir, aunque pueda parecer un cliché, pues está persiguiendo su sueño, está persiguiendo algo que está buscando.
Y bueno, yo sé que esta pregunta te la han hecho demasiadas veces, a lo mejor vas a decir, ay Ángela, por Dios, ya no me pregunten más lo mismo, pero ¿qué tanto hay de ti en Romina? Porque hablabas de que ella te guiaba, pero en un sentido contrario, ¿cómo tú guiabas a Romina? ¿Qué hay de tu personalidad en ella, en este personaje? Ay, Ángela, ya no me preguntes lo mismo. Inevitablemente, como escritor novel, yo creo que es casi un hecho que escribimos lo que más cercano tenemos, tanto de lo que vemos, nos rodea, o lo que sentimos. Entonces sí, hay todo de mí en Romina, pero no solo en Romina, sino en los otros personajes. Más que identificarme con Romina, yo me identifico mucho, y hay una carta que Carmina le hace a Romina, los que ya la leyeron la novela y los que no la han leído, es una carta muy importante que ella le manda a Romina, que en esa carta yo creo que volco todos mis sentimientos que tengo hacia la vida y hacia mi manera de pensar y sentir y vivir. Entonces, Carmina es el personaje con el que más me identifico. Romina y yo tenemos pues muchas cosas en común, sin embargo, pues yo creo que Carmina es ese personaje del que disfruté muchísimo y en el que además pude transmitir lo que yo siento y pienso de la vida, del amor, del vivir y el cómo es tan apasionada por la vida. Entonces, hay una pequeña fractura entre Romina y yo en algún momento, porque sí se vuelve un personaje de ficción Romina en algún punto, y creo que me quedo más con Carmina, que es otro personaje importante en la novela. ¿Y quieres contarnos un poquito más sobre ella, sobre Carmina? Sí, Carmina la elegí, lo vamos descubriendo, no quiero hacer como mucho spoiler para los que no la han leído, pero Carmina es una chica que es igual como un pequeño colibrí, porque la describo como una persona aparentemente frágil, dulce, y es atrevida, es aventada, y hace las cosas con pasión, y a ella no le importa irse al otro lado del mundo para buscar a la persona que ama, no le importa esperar lo que tiene que esperar, y no le importa renunciar a lo que tiene que renunciar, y vamos viendo en la novela, en algún punto, cómo el lazo con su familia es fuerte, a pesar de que no es dependiente de ellos, porque ella viene de un pequeño pueblo, y ella decide no quedarse ahí, sino que ella también toma como que sus propias decisiones y su propio vuelo, y ahí es donde más me identifico con Carmina, porque a pesar de que con mi familia somos muy unidos, también nadie tiene miedo como de hacer su vida, y a lo mejor que las distancias nos separen, eso es lo de menos, y ahí es donde yo creo que pude como identificar más mi vida con Carmina. ¿Has pensado en escribir la historia de Carmina de manera independiente? No precisamente de Carmina, pero tal vez de Aranza. Es que no les puedo decir mucho porque les voy a hacer spoiler a los que no la han leído. Bueno, no hagas spoiler, pero yo sí quiero seguir con esta presentación, Sue. Vamos a hablar también del resto de personajes, porque evidentemente la protagonista es Romina, pero como decía, ¿no? Establece un grupo de amigos cuando llega a Puebla, y cada uno aporta un elemento muy específico en la historia. Bueno, ya la leerán los que no lo han hecho, pero te podría preguntar, para entender más sobre el resto de personajes, ¿qué crees que Romina aprende de cada uno de ellos en este viaje que hace en la novela? Yo creo que el valor más importante en la relación entre Romina y sus amigos es esa familia que se hace, es ese mensaje de decir nunca estamos solos, siempre va a haber alguien que haga ese papel de padre, de madre, de hermano, y quizás a veces yo soy muy afortunada, soy muy, muy, muy afín a mis hermanos, nos amamos, a mi madre, no conocí a mi padre y no tengo papá, por decirlo de alguna manera, pero en mi vida han figurado personas maravillosas que han hecho la figura paterna de una manera excepcional y que yo quiero muchísimo. Entonces la novela creo que transmite también eso mismo, que siempre va a haber alguien que la va a hacer de padre, de hermano, de amigo, y con este grupo de amigos que va forjando Romina alrededor de ella, quería pues contar eso, que siempre va a haber alguien, ¿no? Y que nunca estamos solos, porque ella llega sola a una ciudad donde no tiene a nadie y en algún punto de su vida siente que todo lo pierde, que todo se va, pero no, siempre hay alguien ahí para estar con ella, para un abrazo en el momento más triste o más duro de su vida.
y también al revés, porque hay un personaje, es una señora mayor, que a mí me gusta mucho, es una línea dentro de la novela que me parece de lo más entrañable, y en este caso sucedería al revés, ¿no? Sería Romina la que está ahí para dar ese abrazo y para demostrar que no estamos solos en el mundo, y bueno, incluso para ayudar a resolver una situación personal muy peculiar que tiene esta señora. ¿Te inspiraste en algún evento en especial de tu vida o hubo algo que te llevó a escribir esta línea dentro de la trama? La novela es que en algún punto la novela se vuelve mucho ficción, o sea, ese personaje no existe, realmente no, o sea, salió así de la imaginación, pero sale de mi admiración por autoras como Isabel Allende, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel. Entonces, a través de este personaje de Nora, yo quería evocar estas historias como que yo había leído alguna vez, ¿no? Entonces, creo que ese personaje, de alguna manera, pues, sí se ve, y bueno, me han dicho que sí, ¿quiénes son tus autoras favoritas? Y estas autoras que yo menciono, con estos personajes que nos han regalado en sus obras, personajes fuertes, personajes que además fueron en su época, porque muchas de sus novelas de los años 80, de los años 90, pues eran, y que ellas además escriben sobre mujeres de épocas más atrasadas que la de nosotros, de épocas de los años 70, años 40, que vivían en ciertas condiciones que aunque ahora todavía se viven, yo creo que ya en la actualidad los que vivimos en estas ciudades, pues ya podemos decidir, podemos estudiar, podemos votar. Entonces yo quería crear un personaje así. Sin embargo, Nora también surge porque cuando yo vivía sola a los 20 años, sí llegué a tener estas caseras con las que rentaba mi departamento o una habitación dentro de su casa, estas habitaciones estilo estudiantes, ¿no? Donde uno llega y se queda, ya no se usa mucho, pero antes se usaba, que nos quedábamos a hospedar todas las jóvenes en una casa, ¿no? De una señora y nos cuidaba, obviamente se le pagaba, pero se hacía esa fraternidad con la señora. Llegué a tener una casera que quiero muchísimo, que por cierto vive en Monterrey, y en la primera edición salió, ella salía en una foto en el último capítulo cuando era niña, y tiene en un fragmento del libro venía su foto de ella de niña, que me la regaló para esa edición, que solo salieron 500 ejemplares con esa foto de ella. Yo con ella me iba a tomar el café y platicábamos muy rico y todo, y ella tenía a sus hijos, a su familia, pero sabe que la vida es así, somos como que pues sus nietos no se tomaban el tiempo para ir a verla, ni sus hijos, siempre estaban ocupados, siempre atentos económicamente, pero nunca presentes, ¿no? Y entonces yo me iba y me tomaba un café con ella y yo decía, qué rico, qué vida te platican esta mujer, que no se llama Nora, se llama María Elena, y qué rica vida te platica, tantas cosas por contar, y yo decía, ¿cuánto se pierden sus nietos y sus hijos? Y yo digo, ahora ¿quién está platicando con mi mamá? Porque yo me estoy perdiendo de eso. Entonces es tomar el teléfono y decirle, oye mamá, vamos por un café, ¿no? Entonces así es como van surgiendo estas historias, y de alguna manera Nora es mi madre, es María Elena, o es cualquier otra mujer que necesita ser escuchada, que necesita tomarse un cafecito, platicar, y que hay tantas cosas por contar y aprender de ellas, hombres y mujeres, porque también puede ser el abuelo, el tío, ¿no? Que ya nadie platica con él porque ya está un poco mayor. Entonces, creo que este personaje está inspirado desde la ficción en esto también de esas personas como María Elena o inclusive como mi madre. Van a decir que estoy obsesionada con la cuestión temporal, pero siento de alguna manera que como empezaste a escribirla muy joven y luego la publicaste todavía años después, y bueno, ahora ya digamos que inaugura otra vida esta novela, El viaje de los colibríes. Me pregunto ¿qué tanto sientes que tu vida ha ido de la mano de todo este viaje que ha hecho la propia novela desde la escritura y durante sus ediciones? E incluso un poquito de manera más concreta, si ha habido algún aprendizaje puntual, ¿no? De mirar atrás y
y hacer alguna reflexión como la que acabas de hacer de que hay afuera muchas María Elenas, ¿no? Y que somos más que los lazos familiares. Me hicieron un comentario muy bonito sobre la portada y que tiene que ver con eso que me dijeron, algo que me pareció tan puntual. Me llegó una lectora a una feria de libros, me dijo, bueno, vengo por la nueva edición, yo tengo la edición pasada, Sue, yo la tengo desde el 2014, los primeros 500 libros yo tengo uno. Y me dice, fíjate, Sue, que veo esta portada y te miro a ti. Voy a llorar. Ya dije que siempre llora en las presentaciones. Sí, me contó que a veces lloraba, entonces no se espanten. Me dice, Sue, miro la portada y te miro a ti. Hace 8 años. Y veo en la portada esta nueva, me gusta, dice, porque la veo más madura. La veo una portada como que me está mostrando una mujer de 40 años, como 38. Y es que te estoy viendo a ti. Dice, me acuerdo cuando te veía con tus libros, ibas ahí y sin perder el entusiasmo y esa alegría y esa jovialidad, sí veo esa madurez en ti y ahora lo puedo percibir en la novela. Entonces, me encanta la portada porque siento que transmite justo lo que yo quería transmitir, porque no es una novela juvenil, o sea, es una novela de una mujer que está buscando su lugar en este mundo, pero es una mujer de 20 años y son casi 20 años de su vida, termina ahora a los 43 años. Entonces, siento que justo este proceso tan natural que tuvo el libro desde que salió, manera independiente, cómo me fue llevando y hasta ahora, ha sido esa madurez también que yo he tenido personalmente, no solamente como mujer, sino también como hija, como escritora, y que realmente pues ahora lo veo ahí y sí, definitivamente sí me encanta ver esta manera de que ahora se presenta el libro con este profesionalismo y así me siento yo. Entonces, el principal aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años es ver cómo todo lleva su ritmo, cómo todo lleva su cauce y me gustaría hacer una pequeña, muy breve lectura, que es como inicia el capítulo inédito, que dice justamente esto. Los últimos años transcurrieron con la tranquilidad del río que ha encontrado su cauce. Aprendí a soltar todo aquello que alguna vez me impidió conciliar el sueño. Entonces puse todo mi amor, toda mi atención en el presente, en mí misma, en encontrar el camino de la sanación, sanar mi alma. Solo eso me importaba. Y bueno, pues creo que ese es como la esencia de lo que soy yo y de lo que es el libro y de lo que ha sido este proceso desde la primera publicación independiente hasta ahora. Bueno, como ven, me parece que además de todo lo que podríamos seguir platicando acerca de la historia, de los amigos de Romina, de la novela, de su viaje, del desenlace nuevo, es muy interesante y también sin querer, ¿no? Muchas veces cuando nos ponemos a platicar sobre el proyecto, acabamos hablando de todo el proceso que ha conllevado el libro, la novela y el caso de éxito que ha sido en cuanto a pues fenómeno editorial. Entonces voy a cambiar tal vez un poco radicalmente de tema, pero me gustaría mucho que aprovecháramos que estás acá para hablar del trabajo fenomenal que has hecho con la audiencia que ya tienes y con la que sigues construyendo. Estuve la última vez que te vi, si no recuerdo mal, fue la presentación que hizo Sue en la Feria del Zócalo de la Ciudad de México y en ese momento la persona que la presentó, si no recuerdo mal, lo mencionó durante la plática, pero además yo lo vi con mis propios ojos. Había una fila para la firma de su libro, larguísima, estuvo Sue firmando casi 2 horas ejemplares y entonces yo, que en realidad solo la estaba acompañando, veía a la gente que estaba allí formada esperando respetuosamente su turno bajo el sol y eran mujeres, hombres, niños más chiquitos, muchas niñas más jóvenes, pero además muy bonito porque iban acompañadas de sus madres y las madres también llevaban el libro, ¿no? Y contaban algunas que en realidad se las habían regalado a la hija, pero habían acabado leyéndolas ellas y se la habían prestado a la abuela, en fin.
es en este mundo en el que siempre tratamos de encasillar todo y decir, no, es que mi público es mujeres de, como se hace en marketing, ¿no? De tal edad, de tal zona geográfica del país y que además solo leen, no sé, por decir algo, género romántico. En tu caso es un caso excepcional, la manera en la que has llegado a tanta gente, pero cuéntanos primero cómo es esta audiencia y bueno, ¿por qué crees que es tan heterogénea? Me siento muy afortunada de tener esta diversidad de lectores y que me den la oportunidad de leerme. Yo creo que lo principal que nos ha unido son los colibríes. Es ese símbolo que muchos tenemos como tótem, como guía. En el caso de Romina, que lo relacionamos no solo con su libertad, sino además también con todas las personas que a lo largo de su camino, pues o se van yendo porque se tienen que ir, porque así es el destino, o porque también pues la vida, ¿no? Que desafortunadamente pues vamos perdiendo a los seres que amamos, y el colibrí de pronto se vuelve ese símbolo, y creo que eso es lo que nos ha unido, y eso no tiene género, edad, ni nada puntual que nos identifique, ¿no? Creo que eso es como lo principal. Y lo segundo es que yo trato también de compartir fragmentos de mis libros en las redes sociales, y de alguna manera sé que algún fragmento llega y les llega al corazón y de pronto dicen, lo quiero leer, y no les importa la novela, si no la clasifican, ¿no? Y eso me encanta porque sí me ha tocado públicos o muy joven o mayor. En la pasada Feria del Zócalo, en octubre, tuve una anécdota que me pareció maravillosa. Un señor de más de 80 años llega con una notita ya acompañado de su hijo y me dice, hola, vengo a comprar este libro. Mira, yo lo vi en Facebook, anoté solo la frase, solo el stand y las fechas, pero perdí la publicación, no le decía eso. Ya no sé qué pasó, pero se me perdió. Y tenía anotada una frase mía, y le dije, es este libro. Y el señor me dijo, y me dice su hijo, solo vino por eso, está necio que quiere ese libro. Está necio que quiere ese libro. Y me pareció una cosa tan maravillosa porque dije, una frase lo cautivó, y me siento pues muy afortunada de poder conectar de esta manera y de haber encontrado a través de las redes sociales esa manera de comunicarme con más personas y que nos pudieran pues conectar de esta manera. Sí, de hecho una de las grandes virtudes de la novela es precisamente estos pensamientos breves que ella inserta y que se quedan dando vueltas en tu cabeza, bueno, o en tu corazón a veces, y que hacen que sucedan estas anécdotas tan lindas como las que acabas de contar, ¿no? También se suele decir que son frases instagrameables o algo así, pero bueno, solo hice la broma para seguir platicando sobre las redes sociales porque es un término muy manoseado, ¿no? Parece como o la gran cosa, la gran panacea, o lo peor que nos ha pasado en esta era moderna. Entonces, en tu caso creo que ha sido una herramienta de éxito que te ha llevado al éxito entendido como pues la posibilidad de conectarte con tus lectores. Y no sé si tengas alguna opinión sobre esto, bueno. Sí, yo creo que las redes sociales se han vuelto una herramienta, pero también, bueno, como todo, con medida, con precaución, ahí no pasar más tiempo de más, pero sí, es importante usarlas como herramientas, eso es lo principal. Algunas personas me dicen, oye, es que tú eres buenísima para las redes sociales. No, yo voy aprendiendo poco a poco, no se crean que yo nací sabiendo esto. Realmente yo también vengo de una generación que no existía el internet, o sea, mi amiga y yo no nos mandábamos WhatsApp, nos mandábamos cartitas en la escuela y nos regañaban los maestros, no existía el WhatsApp, ¿no? Pero también ha sido maravilloso que a través de las mismas redes sociales conectar con personas. Todo esto yo no lo he hecho sola. Los 8 años y las 70,000 copias vendidas han sido gracias a mis lectores, a ustedes, que recomiendan el libro, que le dicen a la amiga, lo tienes que leer, te va a encantar, tú eres Romina.
y esta manera de recomendarlo que ha sido maravillosa, pero también que me han dicho, oye, Sue, yo tengo un amigo en la radio, ¿te gustaría salir en la radio? Y así me han conectado muchos de mis lectores con otras personas y justamente así llega a las redes sociales. Una chica que ahora es una gran amiga mía, se llama Sol, ella es de Cuernavaca, un día me escribe cuando tenía mi edición independiente en el 2014 y me dice, oye, si me regalas un libro, yo te ayudo a que tu página de 900 seguidores suba a 20,000 en una semana. Le dije, sí, claro. No sabía de qué me estaba hablando, qué significaba página, yo no sabía nada del internet. Pero la niña de 18 años movía como 100 grupos de lectura, o sea, era una apasionada de las redes sociales, de los libros, inclusive muchísimo antes que existieran los booktubers y todo eso, ya existían comunidades de libros en Facebook. Entonces esta chica manejaba muchos grupos y entonces ella fue la que me enseñó a la foto bonita, la frasecita, a agregarle la ilustración. Después otra amiga me dijo, oye, existe un tal Canva, ahí puedes editar tus frases, y otra amiga me enseñó otra cosa, y el caso es que así fue como fui aprendiendo poco a poco a manejar mis redes sociales para poder transmitir esto de compartir mi libro y que llegara a más personas. Entonces, no ha sido un proceso que he hecho sola, sino que ha sido también gracias a toda esta gran familia que me acobija. Y se ha replicado iba a decir el mundo real, no es que las redes sociales no sean el mundo real, pero bueno, se ha replicado también en tu participación, ¿no? En ferias y ferias del libro, presentaciones. Ha sido un reto. Ha sido un reto porque yo tengo a otros compañeros, colegas que también se dedican a las redes sociales, que se dedican a los libros, y yo les digo, hay que salir, y uso esa palabra, hay que salir al mundo real, que la gente sepa que existimos fuera del internet, que la gente nos vea. Entonces, las redes sociales también son efímeras, o sea, uno abre un Facebook y mañana te lo cierran por políticas de Mark Zuckerberg, que no sé qué hacer, no le gusta una palabra que pusiste y te borra tu página de 500,000 de seguidores que ya tenías trabajando 10 años y ¡pum!, ya no existe. Entonces, yo lo que les digo a mis compañeros, hay que salir al mundo real. Yo empecé a salir desde el 2014 que publiqué el libro, que conocí la Feria de Monterrey, que ahí lo lancé, después fui a la Feria del Zócalo, de ahí voy. Los que me siguen en redes sociales saben que soy muy activa, sobre todo en Ciudad de México, me la paso en todas las alcaldías, voy hasta el pueblo más remoto, voy hasta la ciudad que me dicen, no vayas a Ciudad Neza, es muy peligroso. Yo voy a Ciudad Neza a presentar mi libro, yo he ido a presentar mis libros hasta la cárcel de mujeres en Puebla. O sea, yo voy a presentar a mi libro a donde sea, a llevarlo con más lectores, que más gente lo conozcan, que sepan que existo fuera de internet. Entonces sí es importante para mí salir al mundo real. Me da nervios y me da miedo, o sea, realmente yo siempre que empiezo una presentación me empiezo a dar un ataque de ansiedad, porque sí me siento, ya me siento nerviosa y todos me dicen, oye, pero no se te notó, y yo no, en serio, por dentro estaba yo nerviosa. Sí me da nervios porque pues también es más cómodo estar en tu casa, tomar la fotito y ya que nadie te vea, pero sí es importante salir al mundo real. Nos acaban de hacer el primer aviso de tiempo, no lo puedo creer. Pensé que nos quedaba mucho más por delante. Yo creo que, bueno, ya están conociendo a Sue o ya conocían a Sue, y aprovechando este carácter maravilloso que ella tiene y esta posibilidad de cercanía, normalmente dejan siempre como 5 minutitos al final de preguntas, pero sería genial si tuviésemos un poquito más de tiempo, el que nos dejen, para que ustedes le hagan las preguntas y los comentarios que se les antoje. Sé que a veces es difícil romper el hielo, pero ya vieron que ella es de lo más asequible, entonces la verdad es que nos gustaría mucho que se animaran. Discúlpame, creo que te van a facilitar un micrófono. Listo. En la novela hay un personaje que es Salomé. ¿Qué hay tanto de ti en Salomé? ¿O en qué te inspiraste en Salomé? Es uno de mis personajes favoritos, más porque al leer Buenas noches de Solación ves que hay una conexión y es muy interesante.
Fíjate que Salomé es de los pocos personajes, lo de Buenas noches, desolación es ficción. Bueno, los que ya leen El viaje de los colibríes, mis libros no tienen continuación, pero como escritora que está creando este pues universo, sí puedo hacer como que algún guiño entre un libro y otro. Y en Buenas noches, desolación, que es de cuentos, encuentran qué pasó con Salomé del viaje de los colibríes. Entonces, porque aquí dicen, ¿qué pasó con ella? Bueno, sí les cuento, pero en el otro libro, que es de cuentos. Entonces, para ponerlos en contexto, Salomé es un personaje que es el personaje que tiene un poco más de inspiración. Es que sí, en alguien real, porque cuando yo llegué a Puebla llegué a los 20 años. Entonces, aunque la novela es ficción, sí hay mucho de mí en la novela. O sea, soy una chica que llega a Puebla, que quiere comenzar una nueva vida ahí, que pues no sabe qué hacer con su vida, qué va a estudiar, qué va a hacer. Entonces llego y me encuentro con otras chicas que son igual como yo. Y de hecho Romina un poco está inspirada en otra chica que también tenía estas vivencias, que ella era de Tierra Blanca, Veracruz, por eso es que decidí que Romina fuera de Tierra Blanca. Y en este grupo de amigas que voy conociendo y algunas no tan cercanas, había una chica que sí había vivido esa experiencia tal cual, pero no les puedo hacer spoiler, y sí fue algo que vi de cerca, que sucedió, que me impactó mucho, que cambia la vida de esta chica. Y así como estos personajes, en mi vida también vi a estos personajes que de pronto, pues sus decisiones que iban tomando, por más que uno le decía, no, amiga, no vayas por ahí, no vayas, no, pues ahí iba, y de pronto pues ya no sabías qué onda, qué pasó con esta persona, y pues de pronto ya una de mis amigas estaba en España, en la cárcel, por cosas de drogas, y luego salió. Eso es real, eso pasó. Entonces, así mismo, que eso no pasa en la novela, así mismo habían estas situaciones que uno decía, de pronto pues ya había personas que tomaban ciertos caminos y habían otras que tomaban otros y están aquí presentando un libro. Entonces, creo que la novela va un poco de ahí, y Salomé, y Carmina, y Naima, y todos, Henry, es parte de eso mismo. De este lado, hola, sube acá, hola. Mira. Yo me quedé con la duda, no sé si te acuerdas, de la frase que atrapó al señor. ¿Cuál era la frase que hizo ir por tu libro? De este libro, el señor que fue es por tu una libro. frase que es nueva en este libro, que no viene en la versión anterior, porque tiene un capítulo inédito nada más, pero a lo largo de revisar el libro como que fue natural pues agregar algunas cosas y todo eso. Y una de las frases, la frase que había notado el señor, que no la recuerdo exactamente y no la encuentro ahora, pero decía, te quiero libre, mi pequeña colibrí, siempre vuela libre y brilla y vuela sin miedo. Esa era la frase que él había notado, pero no la recuerdo ahora mismo como con puntos y comas, pero era la frase. En la versión original, su hermana no la llama colibrí, a Romina, en esta versión sí. En la versión original, pues su hermana y ella pues tienen su relación de hermanas, que se llevan y todo, pero aquí la vuelvo un poco más íntima y ahí es donde cambia eso. Y en la versión original del libro, la versión independiente, la hermana le regalaba un dije de colibrí, y entonces ahora la regala el dije, pero con esa nota donde le dice que brilla y vuela sin miedo, ¿no? Entonces era como reforzar esa idea de que Romina es un colibrí y que la queremos ver libre, ¿no? Entonces, y esa era la frase que el señor había anotado en su hojita, que por cierto es una frase súper viral, la subo y 50,000 likes en Facebook. O sea, ya sé que no hay como que no veo ahorita mucho movimiento en la página, pongo esa frase y ya sé que se va a hacer viral. ¿Alguien más otra pregunta ya antes de que cerremos? ¿O nos pongamos a bailar? Hola, felicidades. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. ¿Y qué le dirías a esa Sue que se perdió de los 15 a los 20 años? Pues se refiere a que no había, que dejé de escribir, no crean que andaba perdida por el mundo. No, es que mi manera de escribir fue, de los 8 fui muy activa, a los 15 hice 2 novelas, después me tocaba justamente entrar a la preparatoria y voy a la Escuela de Escritores en Villahermosa, que aún existe, se llama José Gorostiza,
y voy y pregunto informes y me dicen que el diplomado de 2 años, que solo es un diplomado de escritor, que no te daban como un papel de carrera que los papás reconocen más, una licenciatura, una ingeniería, y me dicen cuesta como 2,000 pesos de esa época mensuales, que ahorita es mucho, en esa época era más. Entonces era como mi mamá de que, ¿cómo? 2,000 pesos mensuales por un diplomado de 2 años que vas a salir siendo escritora, no, olvídalo, estudia otra cosa. Yo tenía 15 años. Entonces dije, pues, ¿qué puedo estudiar? Voy a ser nutrióloga. Entonces empiezo a ver empiezo a ver el contenido de las escuelas y encuentro en el CONALED alimentos y bebidas y agarro la primera carrera, me inscribo, resultó que era de chef, o sea, ni siquiera era de nutrición. Entonces, pues ya termino la carrera, la termino con excelencia académica porque mi filosofía de vida siempre fue lo que hagas, hazlo bien. O sea, si voy a estudiar en el CONALED, yo iba a ser la mejor y fui la mejor, excelencia académica, 10 en todas las materias, todos los semestres, 10 absoluto. Salgo de la carrera técnica y todo ese tiempo dejé de escribir y digo, bueno, ya soy profesional técnico en alimentos, ahora tengo que ejercer mi carrera, porque qué vergüenza que mi mamá diga, ya tienes el título de profesional técnico en alimentos y bebidas y no le ejerces. Entonces me meto a trabajar 10 años en un restaurante y en ese lapso dejo de escribir por ratos hasta que a los 20 años retomo la novela y empiezo todo a escribirla, pero la dejo, la vuelvo a dejar. Entonces, en ese lapso que estaba pues perdida de la escritura, que no sabía hacia dónde ir, pues yo lo único que le diría a la Sue de ese momento, de los 15 a los 20, que no escribió, es sigue haciendo lo que estás haciendo. Haz lo que vas a hacer ahorita, la mejor profesional técnica de alimentos, métete a este restaurante a trabajar, observa todo, ve todo, estate atento a todo y no dejes de leer, porque fue la época en la que más leía todas las novelas de amor que me encontraba, todas las novelas, entonces, y leía muchísimo más que leo ahora, entonces le diría que siga haciendo eso y no cambiaría nada de esa época en la que no escribí, porque tal vez ese proceso de aprendizaje que tuve, no sé si hubiese sido lo mismo si la primera vez que Penguin Random House me rechazó ahorita, porque déjenme decirles que me rechazaron, Yo mandé mi manuscrito hace 7 años y me rechazaron. Y me acuerdo mucho que me puse a llorar y le dije, mamá, porque llamé por teléfono y me dijeron, no, ya, tu novela está rechazada. Pues colgué, me volteé a ver a mi mamá y era en el 2015, era la época que era celebrando aquí en la FIL Latinoamérica, escritores latinoamericanos. Entonces me volteé y le dije, mamá, me rechazaron, y me acuesto en el sofá, en sus piernas y me pongo a llorar y me abraza y me dice, un día te van a decir que… Y aquí estoy. Ya para cerrar, ¿no? Todavía tenemos 3 minutos, si no estoy equivocada. Una última pregunta. Hola, me da mucho gusto verte aquí. Soy de las primeras lectoras que también compró tus primeras ediciones y me gustaría saber qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de dejar tu empleo después de 10 años y aventarte al mundo de escribir tu libro y lanzarlo como independiente, y qué ha sido lo más difícil desde ese momento hasta el día de hoy. Esta historia está igual un poco quizás inspirada en alguna situación del libro de este personaje, Carmina, que por cierto es de mis favoritos y que afortunadamente en la vida real, es una historia súper inspiradora, nada que ver con el libro, que yo tenía una compañera con la que crecimos juntas en el restaurante, entramos a las dos desde jóvenes, desde los 18 años, y empezamos a crecer, pero yo me fui a otra ciudad, ella a otra y todo, total que yo regreso al restaurante casi 8 años después, como su jefa, ella era mi asistente, pero platicábamos tanto de tantos sueños que teníamos, que yo quería escribir una novela, que queríamos viajar por el mundo, que íbamos a hacer algo juntas, que íbamos a ir a Argentina, no sé dónde, pero de pronto el trabajo nos empezó a atrapar de tal manera que solo nos dedicábamos al trabajo 24 horas en el restaurante, entonces era como de que ya teníamos casi 27 y esas cosas que uno se empieza a preguntar, ¿quieres estar aquí o no? Y a ella, estando trabajando en el restaurante, le dio un derrame cerebral. Y fue algo muy, muy impactante y pasa lo del derrame, ella afortunadamente se recupera de una manera
casi milagrosa, tiene una historia de vida inspiradora, ahorita tú la ves y es una mujer súper fuerte, independiente, que aunque el derrame haya dejado alguna pequeña secuela, prácticamente no. Entonces, cuando ella le pasa eso y afortunadamente sale bien y todo, yo sigo en el trabajo un par de meses más y hay una escena que está inspirada en algo que sí vivimos con ella, que fue irla a pintar su habitación y estar con ella en esos momentos, el grupo de amigos que éramos. Y de pronto, pues ya fue como que me acuerdo que llegué con mi jefe y le dije, él estaba sentado en la oficina, en su escritorio, y yo agarro un botecito, me siento y le digo, voy a renunciar, Memo. Y me volteé y me dice, ja. Le dije, sí, voy a renunciar, Memo. Y me dice, ¿qué vas a hacer si tú no sabes hacer nada más que estar aquí en el restaurante? Esto es tu vida, porque para eso yo era, ya en esa época era gerente, empecé de mesera, pero yo era súper apasionada, o sea, muy, muy apasionada en mi trabajo, dormía ahí, o sea, era como de que súper entregada. Me dice, ¿qué vas a hacer? Tú no sabes hacer nada más que estar aquí. Y no lo dijo a modo de soberbia o desprecio ni nada, sino lo dijo porque realmente mi pasión era, nadie se imaginaba que yo un día iba a renunciar. Y le dije, no lo sé, Memo, no sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es que necesito tomarme un tiempo para encontrar y saber qué voy a hacer. Y así fue que tomé la decisión de renunciar y tomarme ese año sabático en el que terminé el viaje de los colibríes y que el día que le puse punto final supe que quería publicar la novela. Ya les había dicho que su vida era igual de inspiradora que la novela. No sé si tengamos tiempo para una pregunta más. Un comentario. Afuera te detuviste unos momentos a saludarnos a las primeras personas. Tengo 25 años viniendo a la FIL y es la primera vez que un escritor se detiene a saludarnos. Sigue siendo así de sencilla. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos por venir y bueno, nos vemos en el stand de Penguin Random House para la firma y bueno, ahí voy a estar. Muchísimas gracias. Sí, vamos a salir de acá. En 10 minutos comenzamos la firma en el stand de Penguin Random House. Gracias a todos.